Esta noche vamos a analizar el tema de Can y el ascenso de la inutilidad. No tiene nada que ver con el consumo de carne de cerdo, pero sí tiene mucho que ver con la identidad y su efecto sobre nosotros. Inclinemos nuestra cabeza y digamos una oración antes de comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos muy agradecidos de poder venir a tu presencia. Y Señor, según lo que dijimos la última vez, sabemos que todo el don bueno y perfecto viene de ti. Así que, Señor, sé que si se dice algo bueno este fin de semana será por ti. Oro por la libertad de expresión para decir las cosas que me has mostrado, las cosas maravillosas que me has revelado en las Escrituras. Permíteme compartirlas este fin de semana para que tu nombre sea glorificado y sea bendecido al abrir tu palabra. Simplemente te damos gracias y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Tal como dije, solo quiero hacer un resumen de dónde hemos estado y a dónde estábamos hace un mes. ¿No parece que ha pasado un mes? Solo parece que fue una semana pasada, pero fue un mes. Si analizamos la serie de presentaciones, vimos varias cosas. La primera fue el reino de Dios. Lo que notamos acerca del reino de Dios es que Dios es la fuente de vida, algo que todos entendemos razonablemente. Pero el impacto de esta verdad es tan profundo que debería afectar cada área de nuestra vida. Dios es la fuente de vida. Y dice Hechos capítulo 17, 25, que Dios da a todos vida y aliento y todas las cosas. Todas las cosas. Vimos el hecho de que Dios no solo nos da aliento, sino que nos da inspiración, nos da su voluntad, nos da la capacidad para hacer las cosas, nos da amor. Y hablamos acerca del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Él nos da estas cosas. Y para ponerlo en términos prácticos, hablé del hecho de que una mañana mi hijo entró corriendo a mi habitación antes de que yo despertara. Me gusta esperar, particularmente en las mañanas en invierno. Me gusta esperar hasta que salga el sol un poco antes de que me levante de la cama, porque hace demasiado frío para mí. Algunos de ustedes asienten diciendo, amén, hermano. Así es como se hace. De todos modos, saltó a mi cama y me abrazó y dijo, papá, te amo. Pero ahora podríamos considerar eso como algo muy lindo. Pero si analizamos el hecho de que Dios es la fuente de todas las cosas, Dios mismo es quien vino a mi hijo y le dijo, quiero que le digas a tu padre, hijo mío, que es amado. Y entonces, Él pone ese pensamiento en la mente de mi hijo y mi hijo, con su voluntad, abraza ese pensamiento y viene y lo realiza hacia mí. Algo hermoso, para que no solo pueda ver que a mi hijo me ama, sino que también Dios me ama y me haya recordado que me ama, porque Dios es la fuente de todo. Un hermoso pensamiento. El otro día me acordé de esto. Estaba caminando y escuchaba a los pájaros cantar al sol. Bastante temprano en la mañana. La luz, el sol, hermosos. Y vi a una madre balanceando a su hijo en el columpio. Recordé una vez que allí está Dios, tocando a esa madre, tocando a ese niño mientras disfrutan de la compañía mutua. Dios ha inspirado ese momento. Ya sea que lo reconozca o no, Él sigue inspirando ese momento para cada alma que se abre a hacer lo correcto y expresa la bondad. Está permitiendo que Dios obre en ella, ya sea que lo reconozca o no. Como le he dicho a algunos, Dios hace que su lluvia caiga sobre justos e injustos. ¿Restringimos eso a la lluvia física? ¿No es la lluvia un símbolo del Espíritu Santo? Su Espíritu llega a los justos, pero también llega a los injustos. Obviamente, ellos no pueden recibir tanto porque no han entregado sus vidas a Dios, pero Él aún derrama su Espíritu sobre esas personas. Oigo a muchas personas decir, no entiendo, tengo estos amigos y son personas tan agradables, sin embargo no creen en Dios. No creen en Dios, no profesan ninguna religión y sin embargo parecen tan amables. Bueno, es fácil cuando comprendes que Dios es la fuente de toda la vida. Estás respondiendo a Él, aunque no se dan cuenta. Y tal vez un día se darán cuenta y se volverán a Él. Y si están respondiendo de esta manera, hay una buena posibilidad de que se vuelvan a Él. Y eso es algo maravilloso. Así que Dios es la fuente de la vida. Como consecuencia de esto,
Si Dios es la fuente de vida y todo proviene de Él, entonces deducimos, solo podemos tener vida a través de una relación con Dios. Solo podemos tener vida a través de una relación con Dios. Tenemos que tener esa vida a través de Él. En Salmo 104, 27 y 28, básicamente nos dice, no entraré en detalles ahora, que toda la creación espera en Dios y Él derrama sus beneficios sobre nosotros. Tenemos vida a través de una relación. Y si tenemos vida a través de una relación, entonces la relación se vuelve muy, muy importante. ¿No es así? Se vuelve muy importante. El punto número 3 que vimos la última vez fue que nuestra relación con Dios es la base de nuestra identidad y valor. Si nuestra vida viene de Dios y estamos en una relación con Dios, con Él, si Él es el origen, entonces nuestro valor, nuestra identidad, todo está conectado con Él. Y vemos esto reflejado en el hecho de que incluso de una familia terrenal, un niño que ha sido parte de un programa de inseminación artificial, descubre más tarde, cuando se hace mayor, que el padre en realidad no era el padre con el que ahora vive. Y entonces, ese deseo dentro de esa persona, para muchos, es averiguar, ¿quién fue mi padre biológico? ¿Quién es él? ¿De quién me originé? Y debido a que nos originamos de Dios, todo lo que somos está ligado a Él. Nuestra identidad, de dónde venimos y nuestro valor, todo está conectado con Él. Y pasamos mucho tiempo analizando eso. Mateo 6, versículo 9 dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Tuvimos que orar. Lucas 12, 6 al 7. Observamos el hecho que dice, no se venden 2 pajarillos por 5 monedas y sin embargo ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Pero vosotros valéis mucho más hasta que los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Y en Salmo 45 nos dice que Dios está pensando en nosotros todo el tiempo. Y Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por eso te he prodigado mi misericordia. Todas estas cosas nos conectan con Dios y nos dan la sensación de que le pertenecemos y de que nuestro valor viene de Él. Solo el hecho, como lo descubrimos, solo el hecho de que ahora mismo, si pensaras en el hecho de que ahora mismo Dios está pensando en ti, Él tiene planes para ti, Él te ama, Él está preparando un hogar para ti, Él tiene sueños y deseos para ti. Cuando escuchas esas palabras, ¿qué haces? ¿Te hace sentir importante? ¿Te hace sentir especial? Espero que sí, porque es verdad. Es verdad. Y es por eso que nuestro valor viene de Dios. Así que ese fue el número 3. Hemos analizado brevemente este hecho y vamos a profundizar un poco más en él, ya que he hablado de ello, pero vamos a profundizar más en ello mañana por la tarde cuando hablamos de la identidad y los mandamientos. Pero hemos hablado de esto básicamente diciendo que esta relación, la identidad, está protegida por los 10 mandamientos. Son los 10 mandamientos los que protegen nuestra relación con Dios. Nos recuerdan quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo negociamos la relación. Voy a entrar en eso con mucho más detalle. Y cuando empezamos a ver las cosas de esta manera, vemos que los mandamientos cumplen una función muy diferente en el reino de Dios que en el reino de Satanás. Satanás está muy contento de que creas en los 10 mandamientos. No tiene ningún problema con eso y siempre y cuando lo creamos a la manera en el que quiere que lo creamos. Pero en el reino de Dios, los mandamientos son una protección, un guardián de esa relación. Si Dios es nuestra fuente de vida y solo tenemos vida a través de una relación con Él, entonces necesitamos algo para proteger esa relación. ¿No es así? ¿O estamos muertos? Estamos acabados. Y eso es lo que son los 10 mandamientos. Están ahí para proteger nuestra relación con Dios. El salmista David dice, oh, cuánto amo yo tu ley de día y de noche. Ella es mi meditación. Me deleito en tu ley. ¿Alguna vez te has preguntado cómo David pudo tener una conexión emocional con la ley de Dios? No son los 10 palabras, son los 10 palabras que ahí están constantemente recordándonos nuestra maldad y nuestra perversidad. Bueno, si esa es la manera en que lo ves, entonces tienes una visión muy abreviada. Ciertamente la ley hace eso, pero es mucho más y lo veremos.
Debido a que el reino de Dios se basa en las relaciones, su relación se centra en lo invisible en lugar de lo visible. Y vamos a ampliar realmente ese concepto mañana por la noche, cuando veamos a Elías, lo visible y lo invisible. Y simplemente decir en este punto que dos personas que tienen una relación, se puede ver que dos personas tienen una conexión, pero en realidad no se pueden ver la relación. No lo sabemos. Todos en esta sala tienen diferentes relaciones con diferentes personas, pero no puedo ver la calidad de esa relación. No sé qué tan buena es la relación, no sé qué tan mala es la relación, no sé dónde están los problemas y dónde están las fortalezas. Porque no se puede ver, y debido a que el reino de Dios se basa en las relaciones, se basa en lo invisible y en lugar de lo visible. Y las implicaciones de eso para nosotros en nuestra relación son los demás, y nuestra relación a Dios tiene ramificaciones profundas, y vamos a echar un vistazo a eso. O hay algunos textos que tenemos sobre eso. 2 Corintios 4:18 dice: mientras no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, etc. Y por supuesto, Éxodo 24 es el segundo mandamiento que dice: no te harás imagen ninguna semejante a lo que está en la tierra o en ella, debajo de ella, etc. Y volveremos a eso mañana por la noche. Entonces, analizamos el tema de la identidad perdida. Dios es la fuente de vida. Y si este es el principio más fundamental que debemos entender, ¿no es este el punto en el que Satanás atacará? Que Dios es la fuente de vida, que todo viene de Él, y eso es lo que hace. En Génesis 3:1-5 dice: no morirás. Puedes desconectarte de Dios y vivirás. Satanás ataca el principio fundamental que tú y yo deberemos entender si queremos vivir para siempre. Y es que Dios es la fuente de la vida y que solo tenemos vida a través de una relación. Pero Satanás dice: no, puedes tener tu propia fuente de vida, no necesitas una relación con Dios y estarás bien. Y entonces se introduce el concepto del poder interior. Eres autónomo. No necesitas a Dios. Este es el principio más destructivo. Y vivimos estos principios todos los días. Cada vez que nos sentimos inútiles, cada vez que nos sentimos desanimados, cada vez que sentimos que la vida es demasiado dura, estamos viviendo este principio. El poder interior. Podemos profundizar en esto un poco más adelante. Y ya hemos tocado bastante este tema, por supuesto, antes. Y ahí donde Satanás ataca, al aceptar la mentira de Satanás, Adán y Eva perdieron su identidad, su valor. Se rompió el modelo relacional familiar de marido y mujer. Se rompió el orden de la familia. Y entraron en el ciclo de la inutilidad. Recordarán aquellos de ustedes que estuvieron aquí la última vez que hablamos sobre el ciclo de la inutilidad. Y lo analizaremos un poco más adelante. Creo que lo tengo a continuación. De hecho, ahí está. El problema de creer que tienes vida en ti mismo es que cuando haces algo, eres tú quien lo originó, quien lo creó. Por lo tanto, eres tú quien merece la exaltación, la alabanza por hacer tal cosa. Y entonces, si estás en una situación en la que estás desconectado de Dios en tu relación, entonces necesitas reconocimiento, necesitas valor, necesitas que la gente te lo diga, y entonces necesitas lograr. Y entonces, cuando tienes poder personal, un enfoque en el valor por logro, si te va bien, te sientes orgulloso. Si te va mal, experimentas fracaso. Y esta es la forma en que la mayoría de las personas en este mundo experimentan la vida. Un ciclo de montaña rusa entre el orgullo y la depresión. Orgullo y depresión. Vueltas y vueltas y vueltas hasta que encuentran a Cristo. O terminas con tu vida. O tomas sustancias para bloquear el dolor. Así es esta vida. Aprisionados por una identidad falsa. Una vez que Adán y Eva se desconectaron de Dios, entraron en el ciclo. Y todos nosotros con ellos hemos entrado en este ciclo. Como dice la Biblia, cuando nacemos nos extraviamos desde el vientre materno. Entramos en este ciclo. Deseamos ser los primeros. Cualquier niño que crece, el deseo es ser el primero. Cuando estás mirando el álbum escolar,
y sabes que tu foto está ahí en alguna parte. ¿Qué buscas primero? ¿O soy solo yo? Estamos absortos en nosotros mismos, interesados en nosotros mismos. Y esto hemos recibido de nuestro padre Adán y otros antepasados a lo largo del camino que lo han embellecido, aumentado, intensificado y luego nos han transmitido. Este deseo de reconocimiento. Y lo vemos en todas partes, lo vemos en muchos lugares. El deseo de poder, el deseo de reconocimiento es lo que impulsa a la mayoría de las personas. Y este es el ciclo de la inutilidad. El problema de vivir dentro de este ciclo es que nunca puedes tener relaciones que realmente duren, porque tienes que ser el mejor que otras personas y tener el control de otras personas para sentirte valioso. Pero cuando tienes que controlar a otras personas y ser mejor que otras personas, tu relación sufre. ¿Tiene ese sentido? Eso es lo que ocurre en el ciclo de la inutilidad. Y por supuesto, considero el hecho de Génesis 3, 10 al 12, que nos muestra que estábamos prisioneros de este sistema, porque cuando Dios se le acerca a Adán, le dice, ¿comiste del árbol? Ahora, que tiene un sistema de creencias que determina su valor según su desempeño, y Dios cuestiona su desempeño, no puede reconocer que ha actuado mal. Por eso culpa a todos los demás. Esta mujer que me diste, que me dio del fruto y yo comí, y no es mi culpa. Es culpa tuya y de ella, pero no mía. ¿Vemos ese espíritu manifestado hoy? Todo es evidencia del ciclo de inutilidad. Negación. Entrar en la negación. Y este es el sistema del que Jesús vino a liberarnos. Este ciclo de orgullo y depresión se constituyó sobre un sistema de creencias autosuficientes que se remonta a Satanás, quien nos enseñó que no moriréis. Ese es el veneno del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa es la intoxicación del vino de Babilonia, como vimos. Eso es lo que nos emborracha, nos hace olvidar quiénes somos y a quién pertenecemos y nos lleva a hacer locuras. Muy bien. Número 3. También vimos el hecho de que Adán y Eva solo vivieron o continuaron viviendo porque Cristo se convirtió en el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Muchas personas interpretan el texto donde Dios dice, el día que de él comieres de él, ciertamente morirás. Dicen, muriendo morirás. No es verdad, porque eso implicaría que el hombre tiene una fuente de vida dentro de sí mismo que ni siquiera Dios puede matar y que lo toma unos cientos de años o unos 80 años eliminarla. No es verdad. Solo tenemos vida de Dios. Desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, Jesús intervino y dijo, yo prometo mi vida por la de ellos. Y así tu corazón y mi corazón late, marcado por la cruz de Cristo. Esa es la única razón por la que tenemos vida. Antes venía directamente del trono de Dios, directamente a nosotros, pero ahora viene a través de Cristo y a través de la cruz, y vivimos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y esas son buenas noticias, ¿no? Nada sin la cruz. La comida que comes está marcado con la cruz de Cristo, porque la fuente de la vida que produce esa comida viene de Cristo mismo. Todo lo que hay en la creación viene de Cristo. Y le doy gracias a Dios por esa vida. Deberíamos darle gracias a Dios por esa vida todos los días. Todos los días te despiertas, todos los días que tienes los ojos abiertos y ves salir el sol y puedes ver la vida a través de los pájaros y los animales e incluso a tu alrededor, todo rebosa de vida. Podemos darle gracias a Dios por la vida que viene de Él. Así que Adán y Eva siguieron viviendo porque necesitaban tiempo para reconsiderar el suicidio que acababan de cometer. Estaban muertos, pero vivos. No tenían vida propia, vivían gracias a la vida de Cristo. Sin embargo, no se dieron cuenta plena y la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de que esto es así. Número 4. Para recuperar un sentido de identidad y valor, la raza humana adoptó un sistema basado en el desempeño y los logros. Génesis 10, 8 al 10. Y vamos a explorar esto en profundidad. Dicen que Nimrod era un poderoso cazador ante o en contra del Señor. Y construyó esta ciudad y tomó esta ciudad e hizo esto. Se hizo conocido porque era un poderoso cazador
y era esto, y era esto, esto, esto. A menudo, a menudo nos pasa esto incluso en nuestra situación. Cuando alguien viene a hablar, se levanta y luego recibe esta larga lista de todas las cosas que ha hecho y todas las cosas que ha logrado y todas las cosas maravillosas que ha hecho, como una razón por la que debes escucharlo. Todo eso es pura basura. Solo hay una razón por la que escucharías a una persona. Es porque crees que el Espíritu Santo habla a través de ella. ¿A quién le importa tu título? ¿A quién le importa cuántas cosas has hecho? ¿Cuántos programas de evangelismo has llevado a cabo? No significa nada. Lo importante es que entiendas que Dios está hablando a través de una persona. Si Dios está hablando a través de una persona, tú escuchas, puedes olvidarte de todos los logros. Como me dijo una vez un amigo mío que había escuchado a un evangelista decir, tengo muchos grados en mi termómetro, no necesito más que eso. No necesitamos más que eso. Así que nos trasladamos a un sistema basado en el desempeño. Y recordarán que la última vez analizamos el desempeño en el mundo, la nacionalidad. Recuerden que les dije que los hombres holandeses son las personas más inteligentes, más listas y más atractivas del planeta. Escuché un amén por ahí. Valor por nacionalidad. Y sé que cada uno de ustedes con sus nacionalidades estarían en desacuerdo. Educación, valor por educación. Eso es algo que forma parte del mundo. Valor por riqueza, valor con quién estás conectado. Ayer almorcé con John Howard. Mencioné de nombre. Te hace sentir importante el estar asociándote con personas importantes y otras cosas. Pero en la iglesia, ¿encontramos que sucede lo mismo dentro de la iglesia? ¿Tenemos etiquetas dentro de la iglesia? ¿Eres valioso porque eres conservador o porque tienes una mentalidad liberal? ¿Eso te hace valioso? ¿Qué pasa con la educación o el poder o la posición? ¿Eres valioso porque eres un anciano? ¿O porque eres un líder de canto? ¿O algo así? Vemos que suceden las mismas cosas en la iglesia y sabemos que estas cosas son importantes para nosotros porque las cosas pueden ponerse muy feas en el comité de nominaciones cuando las cosas salen mal. Si no fuera importante para nosotros, las cosas no irían mal en el comité de nominaciones. Todos nos amaríamos y nos preocuparíamos por eso. Eso es importante para nosotros porque tiene valor. Estoy subiendo cada día, pasando de diácono a anciano. Ahora soy pastor, he pastoreado 2 iglesias, así que me va mejor que la mayoría de ustedes. ¿Qué dijo Pablo? Estimo esto como basura a fin de ganar a Cristo. Pero este es el sistema que hemos adoptado y que nos afecta a todos. Hablamos del hecho de que todos los días intentamos convertir las piedras en pan. Si eres hijo de Dios, demuéstralo. Y eso es algo lo que tenemos que escapar. Hay un poder embriagador en esa tentación. Si eres hijo de Dios, demuéstralo. Haz algo. Sé elocuente en tu oración. Da más dinero a la iglesia. Haz estudios bíblicos. Haz esto. Levántate 1 hora antes. Sé lo que he dicho a la gente. Cuando alguien viene a mí y me dice, estoy luchando con mi relación con Dios, tal vez deba levantarme 1 hora antes y sé que eso lo solucionará. Yo le digo, no lo solucionará. Tienes que creer que Cristo es el Hijo de Dios y que eres su hijo. Tienes que convertirte en hijo en lugar de siervo y entonces podrás levantarte 1 hora antes y creo que te resultará mucho mejor. Tienes que poner las cosas en perspectiva. Muy bien, analizamos el factor, los 2 reinos, la comparación de los 2 reinos. El gobierno de Dios es un gobierno basado en la familia. El gobierno de Satanás es un sistema estatal territorial. Él no nos originó. El gobierno de Satanás es para poder simplemente trazar una línea alrededor de nosotros en un círculo, en gran círculo, y decir, estás en mi corral, me perteneces, haz lo que yo te diga, porque Él no es nuestro Padre. Gracias a Dios por eso. Moneda. La moneda del cielo se basa en el carácter. La moneda del reino de Satanás se basa en los activos. El que tiene más juguetes gana. En el reino de Dios, la ciudadanía se basa en el hecho de ser hijos o hijas de Dios, mientras que en el reino de Satanás se basa en el desempeño o los logros. El valor en el reino de Dios se basa en tu relación con Dios. En el reino de Satanás se basa en tus logros personales. Y todos hemos sido puestos a prueba en estos temas, todos los días. ¿Dónde está tu valor? ¿Qué te hace valioso?
Me acuerdo de esto todos los días y lo volvemos a ver cuando analizamos la identidad y los mandamientos. Porque dice, gran paz tienen los que aman tu ley y nada los ofenderá. ¿Por qué? Porque saben de dónde sacan su valor. Los sacan de Cristo y solo de Cristo y nada los ofenderá. Si te ofenden otras personas y lo que te hacen, entonces todavía estás comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Todavía estás intoxicado por el veneno que dice que otra persona se interpone en mi camino y me impide lograr lo que quiero lograr o lo que me permite controlar y me ha dado un sentido de valor por el hecho de que puedo controlarlos. Gran paz tienen los que tienen a mano la ley y nada. Cero, nada los ofenderá. Esa idea me persigue porque a veces todavía me enojo. Y luego Dios dice, ¿recuerdas ese versículo? Nada, Adrián, nada los ofenderá. Estoy ofendido, Señor, así que todavía estoy bajo la influencia de este árbol. Este veneno todavía está en mi sistema. Necesito ir a la rehabilitación y desintoxicarme de esto. Muy bien. La identidad recuperada. Nuevamente, ya hemos hablado de muchas cosas la última vez, así que tengan paciencia mientras avanzamos. Analizamos el hecho de que en el reino de Dios es la fuente de la vida y luego la identidad perdida y cómo nos quedamos atrapados en este ciclo sin valor y luego Jesús viene a rescatarnos. Punto número 1. Jesús se convierte en un segundo Adán al convertirse en un ser humano. Él es el nuevo representante de la tierra. El hecho de que Jesús se convierta en el segundo Adán significa mucho para nosotros. Si tan solo pudiéramos entender lo que eso significa, porque nos es dado un niño, nos ha nacido un hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el que Él se convirtió en uno de nosotros, no por 33 años, sino para siempre. Él es uno de nosotros y es nuestro hermano mayor. Eso es en sí mismo es justo. Me pone los pelos de punta al pensar que el creador del universo es como yo. Él conoce mis tentaciones. Él conoce mis pruebas. Él tomó mi humanidad sobre sí mismo y superó la inutilidad y el orgullo que experimenté. Así que no tengo excusas para sentir esas cosas o creer en ellas. Como dice en 1 Corintios 15:45, el primer Adán era alma viviente, pero el segundo Adán era espíritu vivificante. Jesús modela una relación perfecta con su Padre y la pone a nuestra disposición como nuestro representante. Es una declaración hermosa de Juan 17. Jesús modeló esa relación. Creo que una de las cosas más hermosas que Dios es que, aunque Cristo es idéntico al Padre, se coloca en la posición de sumisión para enseñarnos a ti y a mí lo que significa ser sumiso. ¿Cómo puede Dios decirnos que nos sometemos si no nos muestra cómo? Pero Dios nos muestra cómo a través de su Hijo. Y Jesús se somete al Padre. No tiene nada que perder. No se aferró a la divinidad como dice en Filipenses 2. No la negó voluntariamente porque estaba seguro de la relación con su Padre. Y solo deseo que pudiéramos entender ese concepto, que Jesús es su Hijo voluntariamente, para enseñarnos a ti y a mí lo que significa someterse. Y sin embargo, sentir que no hemos perdido nada. También hay paralelismo idéntico en lo que respecta al papel del marido y la mujer. Como ya hemos dicho, la mujer es idéntica al marido, pero no debería tener ninguna dificultad en someterse a su marido. Enseñar a los hijos lo que significa someterse a la autoridad del liderazgo. Las ramificaciones de esto son enormes. Y de nuevo vamos a analizarlo un poco más en detalle. Me estoy desviando del tema. Muy bien. Número 3. Jesús recupera nuestra identidad y valor en el bautismo a través de la bendición. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Reflexionando sobre esto, escuchar estas palabras. Tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi hija amada. En ti tengo complacencia. No podemos entender la cruz. No podemos entender lo que Cristo ha hecho por nosotros hasta que oigamos estas palabras. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si alguien que fuera mi enemigo me trajera un regalo caro, cuestionaría su intención. ¿Por qué me ofreces este regalo? ¿Es una trampa para explosivos? ¿Es una bomba de tiempo? ¿Estás tratando de controlarme? ¿Estás tratando de manipularme? Pero una vez que escucho las palabras, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y luego miro la cruz, entonces entiendo lo que significa. Y tenemos a Jesús queriendo reclamarme.
Pero hasta entonces, Él sigue siendo mi enemigo. Porque en Romanos 8:7 dice, la mente carnal es enemistad contra Dios. No están sujetas a la ley de Dios, tampoco ellos pueden estarlo. Y esta es la fase crítica para romper ese ciclo de inutilidad. Esa bendición. Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y Dios habló esas palabras a ti y a mí a través de Cristo, el segundo Adán, la cabeza de la familia humana. Cuando Dios habló esas palabras a Cristo, esas palabras fueron para ti y para mí. El deseo de las gentes, página 87, lo leíste allí. Las palabras que fueron dichas a Cristo fueron para nosotros. Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús vence la falsa identidad de la humanidad al vencer las tentaciones en el desierto. Muchas personas creen que lo que Jesús hizo en el desierto fue vencer el apetito y vencer la presunción y vencer estas otras cosas o el asunto de la adoración y que ese era el tema central. No, esas cosas fueron el medio. Esas cosas fueron el punto de acceso por el cual el diablo viene a nosotros. Pero el tema de la identidad, si eres el Hijo de Dios, entonces haz algo. Realiza, logra. Y Cristo dijo, no, mi Padre ha hablado desde el cielo. Soy su Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Satanás viene a ti y te dice, oh, eres el Hijo de Dios, ¿no es así? ¿Leíste tu Biblia esta mañana? ¿Oraste esta mañana? Veo que estás un poco débil en esta área hoy. No eres un hijo de Dios. Y caemos en esa trampa. Creemos esa basura. Lo que nos hace hijos de Dios es una simple declaración de fe, que somos sus hijos, a quienes Él ama. Y una vez que empecemos a creer eso, puede que en realidad queramos estudiar la Biblia. Puede que nos resulte interesante, pero hasta entonces es algo que debemos hacer para apaciguar la ira de Dios. Para apaciguar a su ira. Si no estudio la Biblia, voy a tener un accidente de moto o coche porque quiero que Dios me cuide. ¿Qué clase de imagen de Dios es esa? Y sin embargo, ¿cuánta gente cree eso? Pensamos que Dios está en contra nuestra, pero no es así. Así que Él venció en el desierto. Y mientras les leo esa declaración en confrontación, página 63, Ellen White escribe, el conflicto con Cristo en el desierto establece el fundamento del plan de salvación y da al hombre caído la clave para lo cual puede vencer en el nombre de Cristo. Esa declaración revolucionó mi manera de pensar en cuanto a lo que era el plan de salvación. Lo que Jesús hizo en el desierto fue fundamental para su obra en la cruz. Es nuestra reivindicación de un sentido de quiénes somos. Él está rechazando los ataques de Satanás sobre si eres el Hijo de Dios. Él rechazó a Satanás en este tema. Y una vez más se nos dice, su victoria es nuestra. Ni siquiera tienes que tratar de resistir a Satanás, creyendo que eres hijo de Dios. Cristo ya lo ha hecho por ti. Simplemente necesitas aferrarte a Él y creer en Él, que te ama. Esta es tu batalla. ¿Podría Dios amar a alguien como tú? ¿Podría amarme? Esto es lo que significa vencer. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué vencemos? El hecho de que somos indignos de su gracia y su bondad, y sin embargo, Él está dispuesto a dárnosla. Esto es lo que debemos vencer. Y cuando vencemos eso, toda la plenitud del Evangelio, todo el fruto del Espíritu es nuestro. Todo es nuestro porque somos herederos de su gracia, herederos del reino, como dice el libro de Romanos. Muy bien. Punto número 5. Nuestra identidad y valor se recuperan al aceptar la obra de Jesús en su vida y muerte para perdonarnos y hacernos aceptos en el amado. Nos reconectamos a través de su bendición. A través de su bendición. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Efesios 1:6, por supuesto, y 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor. Y Juan, el discípulo amado, creo que entendió este principio tan claramente cuando dijo en Juan 1:12, a todos los que le recibieron les dio autoridad para ser hijos, hechos hijos de Dios. 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto es lo que Juan pudo ver. Esta es la verdad. Este es el milagro, que somos sus hijos y estamos reconectados. Ya no tenemos que escuchar las acusaciones de Satanás contra nosotros. ¿Qué dice en Romanos 8? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es el que acusa? Sí, es Cristo que murió.
Sí, resucitó de entre los muertos. Muy bien. La identidad se recupera a través de lo que Cristo hizo en el desierto y en la cruz. Ese es el punto que quiero destacar. Y la bendición juega un papel central en esa reconexión que tenemos con Dios. La bendición rompe el ciclo. Vimos el hecho de que la bendición nos devuelve al reino de Dios. Mateo 18, 1 al 4 dice, estos son los discípulos. Y nuevamente estoy tratando de avanzar rápidamente en este tema. Los discípulos dijeron, ¿quién es el mayor en el reino de Dios? ¿Qué dijo Jesús? Si no os hacéis como niños pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. Y tomó a los niños, y en otra parte donde hacían preguntas similares, tomó a los niños en sus brazos y los bendijo, mostrando que esto es lo que significa ser parte del reino de Dios. Gálatas 4, 6, 7 y 8 dice, por tanto, Dios envió su Espíritu a nuestros corazones y por él clamamos, Abba Padre. Así que ya no somos siervos suyos, sino hijos. Pero hijos, la bendición, por medio de lo que Cristo recibió en nuestro. Cristo recibió del Padre la bendición, tú eres mi Hijo amado. Al convertirnos en hijos de Cristo, heredamos esa bendición. Esas son las riquezas espirituales de las que Pablo habla y que poseeremos. Tú eres mi Hijo amado, a quien amo. ¿Podemos decir que hay algo más en esta vida que desearíamos poseer que esta bendición? Saber que Dios te dice, tú eres mi Hijo y te amo. ¿Cuánto pagarías por recibir esa bendición? ¿Qué darías por tenerla? ¿Hay algo que valga más que eso? No puede ser. Esta es la perla del gran precio. Debemos vender todo lo que tenemos para poseerla. Este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Eso es todo lo que quiero saber. Que mi vida sea agradable a Dios. Quisiera poder decir como Cristo a Satanás, que Satanás ha venido y no ha encontrado nada en mí. Y ese es el testimonio que quiero. Y debemos decir como Pablo, ojalá que fueses como yo. ¿Eso es jactancia? No, es un hombre fuera de sí, de alegría por la plenitud de la gracia de Dios. Ojalá fuese como yo para comprender la plenitud del Evangelio. Número 2, los roles familiares. Y dedicamos un poco de tiempo a esto. Los roles familiares son fundamentales para la preservación de la bendición. Si la bendición juega un papel importante en la reconexión con Dios, entonces la familia juega un papel importante. Y vimos el texto de Génesis 12:3, y lo tengo aquí mismo donde dice, Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No dice individuos, dice familias. Las familias desempeñarán un papel fundamental en la preservación de la bendición. Y por supuesto, sabemos que a través de Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, ellos transmitieron la bendición a sus hijos. Una bendición, por supuesto, que Esaú y Jacob entendieron mal. Entraron en una interpretación de esa bendición y lucharon por ella. Y Jacob incluso estuvo dispuesto a engañar a su hermano por ella, sin entender su significado. Pero la transmisión de esa bendición fue para que pudiéramos escuchar, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En la página 11 de Hogar Adventista se dice, la seguridad o la prosperidad de la nación, de la comunidad, de la iglesia, depende de las influencias del hogar. Si el hogar no es bueno, la iglesia no será buena. Si el hogar no es bueno, la nación no será buena. Y este es mi principal objetivo. ¿Qué sentido tiene para nosotros evangelizar esta comunidad si ni siquiera sabemos cómo ordenar nuestra familia y vivir el evangelio en nuestras propias familias? ¿Qué estamos haciendo además de sacar a la gente de su miseria para llevar a nuestra miseria? ¿Y qué estamos haciendo allí? Poniendo un yugo de esclavitud sobre la gente. Si lo llevamos a un contexto de la fe adventista sin entender estos principios, ponemos un yugo de esclavitud sobre ellos. Hacemos que la gente se sienta atraída por la fe adventista y no entendemos estos principios. Ellos son 2 veces más hijos del infierno que nosotros cuando hacemos eso. Y no queremos hacer eso. No quiero hacer eso. Necesitamos entender a la familia. Aquí dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La familia desempeñará
un papel fundamental en esta bendición. Vemos el hecho de que el liderazgo, el papel del marido en el liderazgo, en primer lugar es apreciar a su esposa, expresarlo con palabras, no solo llevar a casa el sueldo. La bendición para sus hijos, el papel del padre, Efesios 5:25, Proverbios 17:6, la gloria de los hijos es su padre. Lo que hemos perdido en nuestra cultura actual es que los hombres han perdido la comprensión de lo que significa el ser sacerdote y ser la cabeza de su hogar. Esto, por encima de todo, es lo que deberíamos estudiar y tratar de entender. Esto es lo que deberíamos enseñar a la próxima generación de hombres y jóvenes. Ser padre y ser esposo, no hay llamado más alto que esto. Bendecir a tus hijos, expresar y aprecio a tu esposa. No hay llamado más alto que esto. No hay trabajo, no hay salario, no hay nada más importante que esto. Si quieres preservar el orden del cielo dentro del contexto familiar. En referencia al papel de la esposa, dice que su deseo será hacia su marido. Y hablamos del hecho de que la capacidad de la mujer para comunicarse o expresar sus sentimientos es mejor que la típica del hombre, y que ella puede expresar mejor sus sentimientos y que transmitirá a la siguiente generación principios importantes sobre cómo expresar sentimientos de intimidad, del deseo de comunicación, esenciales para la unión de la familia humana. Esa es una bendición que la madre transmitirá. Y es un papel de sumisión. Enseñará a sus hijos a respetar la autoridad y a respetar el papel del marido y del padre. Si se rebela contra su marido, si considera que su marido es inadecuado, si piensa que sabe más que él, está destruyendo a sus hijos. Está cortando la bendición y está haciendo que sea muy, muy difícil que el evangelio llegue a sus hijos. Esa es una declaración que da mucho que pensar. Como le decía a Edward en el camino, leed Tito. No voy a dedicar mucho tiempo a hablar sobre esto, pero leed Tito 2, donde dice que las ancianas enseñan a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y luego dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cómo se relaciona la blasfemia con esa relación? ¿Blasfemia? ¿Blasfemar la palabra de Dios al no amar a vuestro marido y a vuestros hijos? Esas son declaraciones serias. Y por supuesto, esto tiene una contrapartida. El marido debe comprender su papel y apreciar a su esposa, no complicar la vida y emprender a expresar sus sentimientos de amor, cuidado y preocupación por ella. Cuando no lo hace, las cosas se complican muchísimo. Sabemos que muchos de ustedes han pasado por esto, pero lo que quiero decir es que tenemos que reexaminar los papeles que Dios ha establecido, no dejarnos arrastrar por la forma en que funciona el mundo y cómo piensa el mundo en cuanto a lo que significa estar casados en una relación. La igualdad en la Biblia es algo muy diferente de lo que el mundo nos enseña que es la igualdad. Pensamos que la igualdad significa igualdad de poder, igualdad de dinero, igualdad de intelecto. ¿Qué tan lejos está esto de lo que nos enseña la Biblia? La igualdad significa algo completamente diferente en términos bíblicos. Y eso es lo que necesitamos estudiar. Hemos visto 1 Corintios 11:3, el canal de bendición. El padre es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre, quien es la cabeza de la mujer sobre los hijos. Y a través de esa línea, donde todos están seguros en una relación, el amor de Dios se derrama. Su fuente de vida se derrama a través de ese canal. Y cuando la rebelión comienza a ocurrir, comenzamos a romper ese canal de bendición. Y la maldición y la oscuridad vienen sobre nuestras familias y nuestra nación y nuestra iglesia. Y no en ese orden. La identidad de roles del esposo y la esposa es fundamental para proteger la bendición. La última vez le hablé del hecho de que he estado orando y preguntándole a Dios, ¿cómo podemos poner esto en práctica? Y cada viernes por la noche nuestra familia se arrodilla y mis hijos vienen y se arrodillan ante mí y yo ponía mis manos sobre ellos y les decía, ustedes son especiales e importantes y son la próxima generación que llevará el evangelio al mundo y que son muy amados por su madre y su padre. No hay cosa más grande que pueda hacer en la vida que hacer eso. De nuevo, como le decía a Edward mientras bajábamos, sabemos que Jesús viene pronto. Pero nunca me he puesto a pensar en cómo será mi familia dentro de 300 años. ¿Qué legado dejo a mi familia, a mi posteridad? Pienso en mis hijos, pero
¿Pensamos con suficiente antelación en la influencia que tendrá lo que hacemos ahora? ¿Podría cambiar el rumbo de las naciones? ¿Podría poner a las naciones patas arriba por lo que hagamos ahora? Son cosas sobre las que hay que reflexionar. Y lo último que analizamos es el hecho de que en el entorno actual es hostil a los roles familiares y debemos proteger nuestras familias contra esa hostilidad hacia la familia. La bendición del Padre es el centro del mensaje de Elías. Como a veces me gustaría decir, muchas de estas cosas ya las entendemos, pero lo que las hace poderosas es entender en su contexto correcto, decirle a los padres que amen a sus hijos y a los hijos que amen a sus padres. Es algo que entendemos, pero cuando dices que hacer eso es el corazón y el centro del mensaje de Elías, eso es poder. De eso se trata todo. Si estudias nuestra historia como pueblo, se nos dice que somos los que proclamamos el mensaje de Elías. ¿Qué pasa si en el corazón del mensaje de Elías vemos a los padres volviendo hacia los corazones de sus hijos y a los hijos hacia sus padres y que esto está en el corazón mismo de lo que estamos haciendo? Eso es poder. Eso nos dice algo y realmente cuando miro a nuestra iglesia, hace 50 años muchos ministros nunca vieron a sus hijos y a los hijos nunca vieron a sus padres porque estaban haciendo la obra de Dios. ¿Qué tan ciegos podemos ser en nuestra comprensión de estas cosas? No hay papel más importante para un ministro o cualquier hombre que impartir una bendición a la próxima generación. Esa es una de las cosas más grandes que podemos hacer. Y cuanto antes podamos recuperar ese sentido, mejor seremos como iglesia y como nación. El mensaje de Elías lo veremos mañana nuevamente por la noche. Bueno, esa es nuestra introducción. ¿Estás cansado? No nos entenderemos demasiado. Respira profundamente unas cuantas veces. Solo necesitaba cubrir eso y me dejé llevar un poco. Tengo que culpar a mi hermano. Cantó tan hermoso que me dejé llevar. Can y el surgimiento de la inutilidad. Es importante que pongamos este fundamento en relación con la familia. Quiero señalar aquí que al aceptar la mentira de Satanás, Adán y Eva perdieron su identidad, su valor, su modelo de relacionar familiar y entraron en el ciclo de la inutilidad. Ahora quiero explorar esta inutilidad. Cuando este ciclo no se rompe, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando este ciclo no se rompe? Cuando una persona no llega a comprender el Evangelio. Esto es lo que queremos explorar. Génesis 9, versículo 20 al 25. Algo muy interesante dice. Y Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y se descubrió en su tienda. Una de las cosas que quiero hacer cuando llegue al cielo es hablar con Noé y decirle, por favor, explícame, ¿por qué te emborrachaste y cómo es que te descubriste? No vamos a entrar en ese tema. Me quedo atónito. Pero lo interesante, por supuesto, es que Adán y Eva, cuando cayeron, ¿sobre qué cayeron? ¿Cuál fue el medio? El apetito. Tenemos la caída. Dios hace borrón y cuenta nueva. Y esto después del diluvio. Y vemos a Noé. ¿Qué sucede? Cae. ¿Por qué? Por el apetito. Satanás es muy astuto. Muy astuto. Consigue a Noé. Noé crea una situación difícil aquí, pero sigamos leyendo. Dice, y Can, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus dos hermanos que estaba afuera. Pero Sem y Jafet tomaron una túnica, la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. ¿Qué te dice eso acerca del nivel de reverencia y respeto que estos dos hombres tenían por su padre? Ellos le trataron como a un rey. ¿Eso nos dice algo hoy? ¿Qué sociedad estamos construyendo? Venid hoy y ved a vuestro padre. Mira, papá, está borracho. Vaya. Cuando decimos estas palabras, estamos destruyendo nuestra bendición. Nuestros padres son los instrumentos más poderosos que Dios puede usar para bendecirnos. Si tenemos las cosas bien organizadas. Y por supuesto, para aquellos que no tienen padres en ese contexto, Dios dice, yo seré vuestro padre, yo bendeciré directamente.
Gracias a Dios por eso. Por aquellos que no pueden tener padre así. Pero nunca fue la intención que un niño o una niña nunca tuvieran un padre. Dios nunca quiso que fuera así. Pero Él dice, seré un padre para los huérfanos. Y entonces, vemos la reverencia que manifiestan Sem y Jafet. Tratan a su padre como a un rey, tal como dice Sara, como dice en 1 Pedro 3, que cuando se refiere a Abraham lo llamó, ¿qué dice? Señor. Kyrios. Señor. ¿Señor? ¿Sara llama a su esposo Señor? ¿Qué entiende esta mujer que nosotros no entendemos? Que al tratar a su esposo con tanto respeto, está enseñando a sus hijos ese mismo respeto y está asegurando para sus hijos la bendición que tanto desea para ellos. Sabiduría. Sabiduría en estas palabras. Vemos aquí que luego se da vuelta y dice en el versículo 24, esto es interesante. Entonces Noé despertó de su embriaguez y supo que su hijo menor le había hecho. Eso es interesante, ¿no? Luego dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será. ¿Es esto simplemente un anciano enfadado porque lo atraparon? ¿Esto es lo que está pasando? Él pronuncia su maldición. ¿Qué está pasando aquí? Lo que quiero señalarles aquí es que Noé, obviamente, cuando estaba borracho, dormía. Y sin entrar en demasiados detalles, dice, cuando Noé despertó, supo que su hijo menor le había hecho. Can le había hecho algo muy grotesco, sexualmente desviado, y había roto su relación con su padre de una manera que tendría consecuencias para las generaciones venideras. Un solo acto traería miseria y destrucción a millones de personas. Con ese único acto. Quiero leerles una declaración de Patriarcas y Profetas, página 98. ¿Qué dice ahí? El crimen contra natura de Can. ¿Qué le sugiere eso? Un crimen contra natura. Entrar y ver a su padre y decir, ¿eso es un crimen contra natura? Este hombre fue vil en lo que hizo a su padre. Ahora bien, ¿qué dice? Declaró que la reverencia filial había sido expulsada de su alma hace mucho tiempo y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. Obviamente, Can de alguna manera interfirió con su padre. No es algo en lo que realmente nos gusta pensar, pero es importante entender esto. Dice, estas características malvadas se perpetuaron en Canaán y su posteridad, cuya culpa continúa atrajo sobre ellos el juicio de Dios, un acto. Obviamente se estaba preparando para este único acto, pero dice, reverencia filial. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa filial? De la palabra filos. Amor fraternal, el tierno afecto entre padre e hijo. Aquí dice en la inspiración que por este acto él reveló que la conexión entre él y su padre se había roto. Y una vez que se rompió, Can ya no tenía la bendición de su padre. La gloria de los hijos es su padre. La gloria se había perdido para Can. Y ahora se pronunciaba sobre él una maldición similar a la de Caín. ¿Qué dijo de Caín cuando mató a su hermano? Dice que sería un vagabundo y un errante. La palabra vagabundo en hebreo significa uno que se tambalea y tambalea. Incierto. Y al pronunciar esta maldición sobre Can, simplemente estaba afirmando la realidad de lo que Can se había hecho a sí mismo. No había veneno. No había ira en las palabras de Noé. En realidad estaba diciendo, hijo mío, te has destruido a ti mismo. Y a tu posteridad con lo que has hecho serás un siervo de siervos. Y ciertamente podemos ver en referencia a las necesidades emocionales de los hijos de Can, la inseguridad, su inutilidad, iría aumentando cada vez más y ellos se convertirían en sirvientes. En un sentido político, sabemos que dice en el versículo 26, bendito sea el Señor Dios de Sem y sea Canaán su siervo. Sabemos que en siglos recientes, los hijos de Can, que ocuparon las naciones de África, Siria, Babilonia y Egipto, muchos de ellos fueron tomados y utilizados como esclavos por las
naciones europeas y las Américas. Y vemos que esto se cumple en este sentido político. Pero creo que hay un cumplimiento más profundo en la inseguridad y la inutilidad que se manifestó en esta línea de personas. Cosas sorprendentes que vemos aquí. Sigamos adelante. Aquí está la maldición, la maldición. Él dijo, maldito sea Canaán, será siervo de siervos para sus hermanos. Esta maldición se ha perpetuado. Al llegar a Génesis 10, dice, los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut, Canaán. ¿Crees que lo que Cam le hizo a su padre habría tenido algún impacto en Cus? La rebelión y el rechazo, la reverencia filial que fue arrebatado a Cam, ya que eso fue arrebatado, ¿podría transmitir a su hijo? ¿No? ¿No puede transmitirlo ahora? No, a menos que se regrese a Dios y haga una confesión y se reconecte. Pero no puede transmitir lo que no tiene. Así que su hijo aprende a rebelarse contra su padre. Y luego el hijo de Cus, en el versículo 7 dice de Génesis 10, los hijos de Cus fueron Seba, Javila, Saba y Rama. Bueno, hay una lista muy larga, ¿no? No voy a leer todas. Y en el versículo 8 dice, Cus engendró a Nimrod. Él comenzó a ser un poderoso en la tierra. ¿Por qué Nimrod sintió la necesidad de convertirse en un poderoso en la tierra? Porque en su interior se sentía inútil. No sentía nada. Y necesitaba sentirse poderoso. Y aquí está el punto que queremos destacar, que cuando un niño no recibe esa bendición, tú eres mi hijo amado, eres mi hija amada, en quien tengo complacencia, plantas en ese niño la semilla del deseo, la conquista, el reino y el gobierno. ¿Tiene sentido eso? Ya sea para gobernar o para permitir que alguien más te gobierne, te viole, te controle y te domine, porque no vales nada. O permites que tu inutilidad se manifieste al ser controlado o al controlar, al matar o al ser asesinado. ¿Tiene sentido eso? Esto es lo que vemos en la maldición de Cam. Entonces, vemos en el versículo 10 que dice que en el principio es el principio de su reino. ¿Qué minuto? Reino. ¿Qué representa un reino? Poder, trono, dominio. Nimrod tenía su propio reino. Nimrod había perdido tanto su conexión con Dios que quería establecer su propio reino. Abrazó por completo la mentira, no moriréis. En un minuto les mostraré una declaración de Josefo que refleja eso. Y construyó su propio reino con su propio poder y fuerza. Dice que el comienzo de su reino fue Babel, Babilonia. Babilonia es importante porque tiene un gran impacto en el libro de Apocalipsis. Babilonia está construida sobre, veamos sobre qué está construida Babilonia. Un tipo de aspecto interesante. El poderoso cazador. Lo primero que vemos es Babilonia, y esta es la primera ciudad que construyó. Lo primero que vemos es que Babilonia está construida sobre relaciones familiares endurecidas. Vemos a Cam cometiendo un acto vil contra su padre, y esta sexualidad extraña y depravada se transmite de generación en generación. Tanto así que Nimrod decidió que su madre era guapa y se casó con ella. Eso es enfermizo, ¿no? Algunos informes, no tenemos suficientes, mucha información sobre esto, pero algunos informes sugieren que Nimrod en realidad mató a su padre y se casó con su madre. Eso es aún más enfermizo. No es un hogar muy feliz para Nimrod, pero así es el hombre. Relaciones familiares endurecidas, donde las relaciones solo son útiles en la medida en que se puedan ser utilizadas para sus propios fines y designios. Relaciones familiares endurecidas. Número 2. Identidad insegura, inútil, confusa. No sabía quién era. Cam, su abuelo, había roto esa conexión. Y esa maldición ahora está pasando al menos a la tercera y cuarta generación, como dice el libro de Éxodo. A menos que uno de ellos decidiera aferrarse a Dios y romper esa maldición.
por lo que no lo hicieron. Inseguridad, inutilidad, identidad confusa, rebeldía, el deseo de comenzar su propio reino, la necesidad desesperada de ser adorado, de ser apreciado y de gobernar. Como he dicho a menudo, hay una manera infalible de saber que una persona es insegura y cuando siente la necesidad de controlar a otras personas. ¿Sentimos la necesidad de controlar a otras personas? ¿Nos enojamos cuando otras personas no ven las cosas a nuestra manera? Por supuesto, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Todos los que estamos aquí sabemos cómo arreglar la iglesia adventista. Pero nadie más puede verlo. Rebeldía. Y por último, control. Como dije, valor por poder y desempeño. Estos son los cimientos espirituales sobre los que construyó la ciudad de Babilonia. Hay implicaciones profundas en esto. Relaciones familiares endurecidas, inseguridad, inutilidad, rebeldía y un espíritu controlador con un deseo de valorar por poder y desempeño. Y no hablé de esto la última vez. Cuando vemos estos puntos, ¿vemos estas cosas en nuestras familias? Algunos puntos para reflexionar. El punto que debemos destacar aquí es que las relaciones familiares rotas pueden convertirse en naciones gobernantes despóticas. Aquí es donde se produce la conexión. Lo que hizo Can en Génesis 9 tiene una conexión directa con las bestias que suben del mar en Apocalipsis 13. Estas bestias están controladas por su deseo de adoración y la necesidad de aceptación de la gente. Su inseguridad que les hace querer dominar y controlar a la gente. Estas bestias provienen de relaciones familiares endurecidas, inseguridad e inutilidad y un deseo de control. Y eso realmente debería decirnos algo. Ahí es donde está la conexión. El libro de Apocalipsis está lleno de familias que han ido por mal camino y nunca han roto el ciclo de inutilidad. Eso es todo lo que son esas bestias. Y si podemos entender la luz de esto, creo que Apocalipsis realmente comienza a cobrar vida. ¿Es casualidad que la iglesia de la Edad Oscura prohibiera a sus sacerdotes casarse? ¿Es casualidad? No es casualidad. Es casualidad que el epítome del cristianismo dentro de la iglesia de la Edad Oscura no sea presentar la representación de un padre bendiciendo a su hijo, sino una virgen con un niño. ¿Es casualidad? No lo es. Estas cosas tienen un significado profundo, y significado porque eliminan la bendición que Dios daría a través de Abraham. Por medio de ti, todas las naciones o todas las familias de la tierra serán benditas. No olvidemos este punto. Nosotros mismos podríamos estar creando, sin darnos cuenta, individuos en la próxima generación, 2 o 3 generaciones más adelante, que si se les da la oportunidad podrían convertirse en individuos despóticos, gobernantes, dominantes. ¿Es eso lo que queremos crear? ¿Y vemos esas cosas manifestadas ahora? Algunos de nosotros podemos sentir que hemos experimentado eso en la sala de juntas o en el comité de nombramiento. Quiero que tomen nota de esto y tenemos algunas cosas más antes de terminar. La inutilidad aumenta. ¿Sabes lo que pasa? ¿Siempre te has preguntado por qué en muchas organizaciones el jefe siempre parece ser completo deficiente? Bueno, hay razones para eso. En algunos casos, puede que seas tú en lugar de él. Pero en otros casos, las personas que desean el poder siempre intentarán llegar a la cima. Y sentirán que una vez que llegan a la cima, ya han llegado, pero su carácter es inútil. Observa a los líderes mundiales a lo largo de la historia. Eran individuos muy sabrosos, del tipo que leen antes de dormir. Son individuos depravados, horribles. Flotan hacia la cima, se aferran a la cima porque una vez que llegan allí dicen, ahora he llegado, ahora soy valioso. ¿No es esta la gran Babilonia que he construido con la fuerza de mi poder para la gloria de mi majestad? ¿No es lo que han dicho muchas gobernantes? Aquí dice esto en Daniel 4:17, donde Nabucodonosor tuvo un sueño acerca de la tala del árbol, dice,
Este asunto es por decreto de los vigilantes y la orden por la palabra de los santos, para que los vivientes conozcan que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Es bueno saber que aunque estas familias nunca han roto el ciclo de inutilidad y desarrollan estos reinos, dice que Dios todavía está al control. Dios todavía está en el control. Él en el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da. Y luego dice algo interesante: y puso sobre él al más vil de los hombres. ¿Qué significa eso? ¿El más bajo de los hombres? Varias versiones de la Biblia intentan interpretar esto como el más bajo de los más humildes de los hombres. Eso no es lo que está diciendo. No en este contexto. Este es un contexto de Dios les enviará un fuerte engaño para que crean una mentira, un espíritu maligno de parte del Señor descendiendo sobre Saúl. Ese es el contexto en este versículo. Que si quieren entender cómo funciona este sistema, les mostraré cómo funciona. Voy a permitir que a los individuos más despóticos gobiernen sobre ustedes y que vean lo necio que es vivir de esta manera. Él establecerá sobre estos reinos a los hombres más bajos, las personas más viles. Es lo que vemos en muchas de nuestras sociedades hoy en día. Es lo que vemos en referencia a la élite mundial, los banqueros internacionales. Esa élite vil. Si entiendes lo que algunos de estos individuos están haciendo, su promiscuidad y su extraña sexualidad, cosas como Bohemian Grove y otras sociedades secretas, Schoolboy y Bones, en las que están involucrados estos líderes mundiales, todos están conectados a esto. Dios pone sobre este mundo lo más bajo de los hombres para que podamos ver que eso no funciona. Es por eso que cuando llegamos al cielo, el pecado no se levantará por segunda vez, porque tenemos que enfrentarnos cara a cara con el hecho de lo que sucede cuando permitimos que el ciclo de inutilidad se desarrolla por sí solo. ¿No sería más fácil para todos nosotros creer en Dios y volver a casa? Oh, pero no, tenemos que aprender las cosas de la manera más triste. Es una declaración que quiero que recuerden. El corazón de la comunidad, de la iglesia y de la nación es el hogar. El bienestar de la sociedad, el éxito de la iglesia y la prosperidad de la nación dependen de las influencias del hogar. Esa es la declaración que quiero que recuerden. Hogar Adventista, página 11. Podemos olvidarnos de todo nuestro programa evangelístico hasta que solucionemos este problema. Ni siquiera nos molestemos. Tenemos que abordar este asunto. De lo contrario, no estaremos predicando el mensaje de Elías, no estaremos predicando los mandamientos, no estaremos predicando el mensaje de los 3 ángeles, a menos que solucionemos este problema. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera con la tierra con la maldición. ¿Qué es la maldición? No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa maldición creo que es la maldición de Can. Cuando se desmorona la reverencia filial entre padre e hijo, padre e hija, no hay esperanza que un gobierno despótico, bestias y naciones que nos gobiernen, que nos conducen a una tiranía de gobierno como la que estamos viendo, que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos y otras naciones occidentales. Una tiranía, una guerra contra el terrorismo. Es una fachada para algo muy diferente, para que pueda reunir a todos en un solo sistema, para ser controlados y para que unos pocos individuos pequeños se divierten controlándonos a todos. De eso se trata. Esa es la maldición que viene sobre este mundo. Pero Elías, en los últimos días dirá, no, haremos volver los corazones de los padres hacia sus hijos. Produciremos un grupo de individuos y familias que no se inclinarán ante tu imagen ni adorarán a tus dioses. Y seguiremos a Dios y a su reino. Así que el desafío para nosotros esta noche es, ¿quieren vivir conforme al reino de Dios? ¿Quieren seguir sus principios? ¿Quieren ser esposos y esposas, madres y padres conforme a la Biblia? No conforme a lo que el mundo nos dice. No conforme a lo que el mundo dice que es la igualdad, sino conforme a lo que la Biblia dice que preservará a nuestras familias y mantendrá a la próxima generación. Esto es lo que quiero dejarles esta noche. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, señoras, hemos visto muchas cosas y solo pido que nuestras mentes se conmuevan,
que abramos nuestras Biblias, nos arrodillemos, digamos: Dios, enséñanos cuál es realmente el mensaje de los adventistas del séptimo día. ¿Lo hemos entendido? ¿Hemos captado su profundidad o hemos tenido una comprensión superficial de este mensaje? ¿Qué significa guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? ¿Qué significa que caiga Babilonia? Estas son las cosas que debemos conectar con nuestra comprensión de la familia. Señor, te pido que cada uno de nosotros aquí estudie, que ore, que busquemos entender estas cosas, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.